Vamos a dar inicio a la segunda parte de la charla de Julio Pascual Santos, que ya no necesita presentación. Solo darle la bienvenida hoy y como puedes ver, nos ha gustado la charla anterior y la presencia de tantos hoy atestigua eso. Muchas gracias y puedes iniciar. La verdad es que estoy un poco abrumado. La primera vez hace
conoce, es la marca S&D, senadores y diputados, que desde el 47 empieza a marcar, y aquí ya entra de lleno en la etapa en la que los senadores y diputados estaban libres de pagar solo durante sus sesiones. Aquí tenemos un fechador, un real, ahí tenemos porteo 15, en una marca de Valencia, un senador, con la A de abono, y ahí a la derecha ya un periodo posterior a la charla de hoy, que es ya el periodo filatélico. Como veis, no era obligatorio todavía la utilización del sello adhesivo, que comienza en 1856, y por eso el 8/4 de pago de tarifa, que ignoro si fue satisfecho por don Estanislao Figueras, un ilustre diputado a Cortes de Madrid. Seguramente es una marca dirigida, o sea, una carta dirigida a él en periodo fuera de las sesiones, y por tanto, por mucho que estuviera marcada por senadores y diputados, la tuvo que pagar. Don Joaquín Muñoz y Bueno, un diputado a Cortes que en ese momento está en Madrid, y que una carta desde Aranjuez con un fechador, con un 5 de tarifa, 5/4, que está tachada y franqueada de manera manuscrita, con tinta arriba, como veis, para establecer la franquicia para este diputado. Y el último ejemplo ya con una M coronada de Madrid ahí, que se ve mal, debajo del Baeza, y un fechador con el 8 de salida, 9 de marzo, con restos de llegada a Madrid, perdón, en azul, con la M grande, y la palabra Franco, que vemos aquí, para establecer que, de nuevo, este senador, cuya firma es esa, pues estaba libre de paga. Y entrando en el capítulo de fechadores, el primero que se utiliza en el siglo XIX, y que es, digamos, continuación de la charla previa, si recordáis, los fechadores desde 1774, con la M coronada, la inicial del mes y el día. Hay dos tipos de fechadores que suceden a la primer fechador oficial, que es aquel. El primer tipo hace desaparecer la M coronada e incluye el porteo debajo de la inicial del mes y del día. Eso es enero 29, con 6/4 de porteo, en una carta de Medina del Campo a Madrid, el 29 de enero de 1808. Los autores, Cru, por ejemplo, establece como primera fecha de este fechador 1813, el propio Ramón Cortés de Haro 1814. Esto es una carta inequívocamente de 1808, y por tanto podemos adelantar unos años la utilización de este tipo de fechador, que se utiliza profusamente durante varias décadas, hasta 1845, en 3 colores, una primera etapa en negro, una segunda en rojo, una tercera en azul, la etapa azul, como no, de Madrid, 1843 al 45. Aquí tenemos un ejemplo de una carta de Toro a Madrid, el 26 de julio del 37, marca de salida de Toro, mal impresa. De modo excepcional, al dorso se estampa el fechador 28 de julio con el porteo 5 debajo, que no tenía nada que ver con el porteo que se pagaba en una carta de Zamora a Madrid, y que simplemente establece un fechador de llegada al dorso, en la que el 5 no tiene relevancia. Aquí tenemos pues cartas de Torrelaguna a Madrid, o de Cádiz a Madrid, con porteos 5 y 9 respectivamente, este tipo de fechador, o con 7 y 8. Lo que me gustaría comentar es que hasta ahora los autores comentan los restos de corona encima del fechador de manera irregular y sin patrón definido. Yo todas las cartas que he visto, todas, cuando son porteos 7 u 8, tienen restos de corona encima. Cuando son 5, 6 o 9 no tienen. ¿Por qué? No tengo ni la menor idea. 7, 8 siempre tienen. 5, 9 no tienen. ¿Por qué? No tengo ni idea. Esto es una carta de Bilbao a Madrid en el 45, al frente un fechador de llegada 9 de marzo, no sé si está equivocado, 28 de agosto, no 9 de marzo, y un porteo 8 debajo con restos de corona encima, seguramente última fecha o una de las últimas fechas
conocida de este fechador, que luego es sustituido por otros. Volviendo un poco atrás, ya hemos visto que el primer tipo, con la inicial del día y el porteo debajo, empieza en 1808. Años después tenemos otros fechadores en Madrid. Este es uno de ellos, conocido desde 1817, que ignora el porteo, simplemente recupera la M coronada, inicial del mes y día y el año. Normalmente se utiliza el dorso de llegada, es el primer fechador de Madrid en el que consta el año, en los anteriores no constaba, y esto posiblemente es una primera fecha conocida, da la casualidad de que tengo dos piezas del mismo día y que podría ser la primera fecha, al mismo destinatario, al mismo destino, porteos diferentes, 9 reales, 13 reales, y una marca lineal de Génova a la salida, 4 de mayo del 17, podríamos decir que es la primera fecha de este fechador. En 1818 hay una diferencia, como podéis ver, la distancia entre las líneas aumenta, entre M, el mes y el día, y el año, se hace un fechador más alargado, en la única diferencia que existe en el 18, y en los años 19 y 20 se utiliza similar al 18 con la M un poquito más pequeña, o sea, diversas variedades de una misma idea, que es mantener la M coronada, la inicial del mes y el día y el año debajo durante esos 3 años, 4 años entre el 17 y el 20. Seguramente aquella de la derecha sería la última fecha conocida, 27 de mayo de 1820. En 1822, documentado desde ese momento, desaparece la M coronada y continúa la inicial, el día y el año, y se conoce durante 3 años, 1822, 23 y 24. Aquí a la izquierda, de llegada de una carta desde Barcelona, a la derecha una carta de Valencia a Madrid en el año 22. A la llegada de Madrid se utilizan 2 fechadores, y por eso es la rareza de la pieza. Ahí tenemos un fechador de los anteriores que hemos visto, inicial, día y porteo debajo 7, y al dorso el fechador de este tipo, sin M coronada, pero con inicial de mes, el mismo 16 de mayo 1822. Seguramente el primero utilizado para dar fe del porteo que había que pagar, y el segundo para remarcar la fecha de llegada. Es escaso encontrar algo así. En esta, por ejemplo, pues el 12 no utiliza fechador. En el año 24, una nueva modalidad de fechador, que es la circular, que se extendió durante varias décadas también, M coronada, lo mismo que antes, pero rodada con un círculo, en negro, en rojo, en azul, en los diversos periodos, y según la forma y tamaño de la corona de la M, pues existen diversos tipos, difíciles de distinguir por el desgaste, y llega hasta la época filatélica en color rojo. Aquí tenemos cartas iniciales del periodo, en cartas de Aranjuez a Madrid, y aquí tenemos pues de las primeras utilizaciones. A la derecha una carta de Londres a Madrid, con una llegada, con un fechador en 1828, 1830, 38, y tenemos también ejemplos de utilización en azul, como vemos aquí, azul 1843, y en negro también, cuando ya varios años de utilización de Baeza. El fechador Baeza se utilizaba profusamente en la administración de Madrid, pues en este caso la llegada al dorso se hace con el fechador anterior, el predecesor del Baeza, y en color negro al dorso. Y es raro, pero existen cartas con este fechador de salida de Madrid, en una carta franquiciada, Madrid-Franco, raro, cuando ya llevábamos 6 años de uso del Baeza. Aquí lo normal hubiera sido un fechador Baeza, y esto en 1848 pues utilizan ese fechador, que se utilizaba con más frecuencia en las cartas certificadas. Como habéis visto en esta colección es una ausencia muy clara. Certificados de Madrid como Dios manda, ¿dónde están? Pues quien los pueda adquirir, que nos asociamos, él lo paga y yo lo cuento. Hay cartas de salida de Madrid certificadas con Isabel, 10 reales, 5 reales, etcétera, con este fechador de salida. Es más raro encontrar una carta franquiciada normal y corriente. Y se extiende, como digo, hasta la época filatélica, y tenemos un ejemplo, 1854, como fechador de llegada. En vez del Baeza
de Madrid, o incluso en lugar, ahí estaba prácticamente fronterizo con el comienzo, es de enero del 54, aún no existía el fechador pequeño redondo de Madrid, pero sí, por supuesto, el Baeza, y ahí se usa el fechador anterior o más antiguo. Y por concretar con el Baeza, bien conocido por todos, la circular de don Juan Baeza, 15 de mayo del 42, se reglamenta un fechador uniforme para todas las administraciones del Correo Español, el día, el mes, el año, el nombre de la estafeta local y el nombre de la demarcación postal al que pertenece la estafeta, del 1 al 31 también. La de Madrid, el 1, Castilla la Nueva, Madrid y la fecha. En Madrid su uso, se puede decir que en pruebas, se adelantó un mes a esa circular. Y hay algún ejemplo de carta del 17 de abril del 42. Yo la primera fecha que tengo es una llegada a Madrid el día 23 de abril del 42. Me consta que existen anteriores, esta es una carta que la gracia para mí que tiene es que se adelanta varias semanas a la utilización oficial en toda España. Ahí tenemos un ejemplo bien estampado ya posterior del año 43, una carta de Oviedo a Madrid, con 12 cuartos de porteo, una carta doble y fechador de Baeza de Oviedo de salida al frente y de llegada a Madrid al 2. Por supuesto también se utiliza en azul en esa etapa que hemos comentado. Seguramente el 8 de abril es la primera fecha, aunque podría aparecer alguna anterior. Y también esta es similar a otra que he mostrado antes, con un franco de uso general, carta franquiciada en color azul, con el Baeza azul también y ausencia de porteos. Esporádicamente también se puede ver en color negro el Baeza. Esta es una carta del 23 de septiembre del 43. En teoría época azul, pero en este caso es una estampación en color negro. Y las tarifas que se unifican en 1845, los fechadores de Madrid se acaban unificando colocando la inicial del mes, el día y el porteo un real debajo. En septiembre del 45, durante el primer mes de vigencia de esa nueva tarifa, las cartas a Madrid con cierta frecuencia contienen solo un real. Y el fechador, el de origen, Baeza, no disponemos de la fecha de llegada, porque aún no se ha generalizado la utilización del fechador conjunto con el porteo debajo de un real. Y eso ocurre durante varias semanas de septiembre de 1845. Ahí tenemos una de las primeras fechas, ya el 14 de septiembre del 45, la llegada a Madrid, se ve mal, pero aunque en estampación débil, allá a la derecha tenéis la inicial S con la fecha y el 1 real debajo, que era la tarifa de un real de Madrid. Y aunque la circular que acompaña el decreto de tarifas del 45 prohíbe el uso de porteos estampados en cartas dobles, dice que tiene que ser manuscrito a tinta, hay muchos porteos de 10, 15 o 25 en Madrid, como ese ejemplo. Por ejemplo, una carta doble entre 6 y 8 adarmes de peso, un porteo 10 no manuscrito y un fechador, como veis, el que podría haber sido Baeza, pero que se mantiene el M coronada que apareció en 1826 y 1849, una utilización tardía de ese fechador. El cuño de Baeza en Madrid se va deteriorando, aparecen nuevos cuños, este es Madrid con un punto, a la derecha Madrid sin punto, bueno, esto ya para los frikis que nos gusta que sea el punto, que sea el no punto, no tiene mayor interés. Y para finalizar, un repaso rápido de las tarifas. Ya comentamos en la charla anterior como la tarifa fundamental del último cuarto del siglo XVIII es la que proviene del reglamento de 1779 a partir del 1 de septiembre, en vigor hasta 1804, por eso todavía la podemos encajar en esta charla. Las primitivas caixas principales del reino pasan a denominarse administraciones y a catalogarse principales, sueldo fijo y 15%, 32 demarcaciones reordenadas y las tarifas basadas en peso y distancia. Ya comentamos, la onza se fraccionaba en 5 partes y ahí ya mostramos la vez anterior como en esa tabla pues pueden verse en los 5 pesos, desde la sencilla hasta la onza de paquete, como la llegada a Madrid desde las diversas demarcaciones pues tiene un precio. El más barato dentro de la propia Castilla la Nueva, con una carta sencilla, y de la Alcarria 4 cuartos,
hasta la más cara desde las Islas Baleares con 9 cuartos por la carta sencilla. Que la paso. No, pero yo por si acaso. Tenemos 4, 5, 6, etcétera, etcétera. ¿Vale? Aquí tenemos simplemente un repaso, una carta sencilla de Villarejo de Salvanés, dentro de Madrid a Madrid, 4 cuartos, una carta doble a Medina del Campo, con 7 cuartos, una carta triple de Cobdar a Madrid, con 11 cuartos manuscrito, y viene la tarifa de 1805, que es un capricho parecido a lo que se hace modernamente. Voy a subir un poquito. Y ese poquito es que todas las cartas se subieron un cuarto. La que antes era de 4, ahora es de 5, la que es de 7, ahora es de 8, a partir de la Real Orden del 30 de diciembre de 1804. Este es un caso, por ejemplo, de 2 cartas dirigidas desde Madrid al mismo señor por el mismo remitente. La primera, 28 de enero de 1795, que pagaba 5 cuartos a Medina del Campo, y que después de ese cambio de tarifa, al mismo señor y el mismo recorrido, 5 de diciembre del 7, 12 años después, la tarifa subió un cuarto, 6 cuartos en manuscrito. Y aquí tenemos varios ejemplos. Una carta de Toledo que hubiera pagado 4 unos años antes, pues en el año 7 ya pagaba 5, la de Medina que pagaba 5 paga 6, la de Plasencia, Extremadura, pagaba 6 y ahora 7, o la de Cobdar, Murcia, que pagaba 6, pues ahora 7. Valencia, Almería, y ahí tenemos, por ejemplo, una de Asturias a Madrid, con un fechador con el 7, que es la tarifa anterior a 1805, que se corrige con un 8. No, que esto ha subido. Planto el 8 y así cobro la tarifa reglamentaria a partir del 5. Esto cambia en 1815, al final de la Guerra de Independencia, nuevas estafetas, nueva cobertura, nuevas tarifas, claro, hay que cobrar más. 1 de noviembre de 1805, se aplican los mismos escalones, incluye un 6º escalón más en medio y pues vuelve a reordenarse los pagos, 5, 6, 7, 8, hasta 3 reales en Canarias o 5 reales en las Antillas. Ahí tenemos un ejemplo de Cuenca a Madrid, porteo 5 cuartos para una carta sencilla y a partir de aquí varios ejemplos del Escorial a Madrid, 7 cuartos para una carta doble, Villarejo a Madrid, 15 cuartos para el 5º escalón, entre 13 y 14 adarmes, de Boceguillas a Madrid, con 10 cuartos, una carta triple, y así sucesivamente. Tampoco os quiero aburrir con esto, porque es simplemente el repaso de diversas tarifas de 1815. Esta de Toro a Madrid, para cartas entre 13 y 14 adarmes, con 18 cuartos, con 27 cuartos, que ya empieza a ser una carta grande. Carta de Toro a Madrid, con 21 cuartos, o 27 cuartos ahí a la derecha de Medina del Campo. Por ejemplo, de Valencia a Madrid, entre 13 y 14 adarmes, 20 cuartos. De Madrid a Cádiz, Respedida de nuevo a Madrid, con 9 y una A de abono. De Vejer de la Frontera, Vejer que para ellos era con B, antiguamente, pues ahí lo tenéis, un porteo 13, porteo 18 de Cádiz a Madrid, o porteo 10 reales para un envío de 24 a 26 adarmes. A Mallorca son más raras, una carta triple, 20 cuartos, y a Canarias, 3 reales, o desde Canarias, perdón, hasta Madrid, Tenerife a Madrid, Baeza de salida y 3 reales. Y finalmente, en este periodo que tratamos hoy, el 1 de septiembre del 45 se unifica, y esto sí que es la modernidad, 180 años después sigue siendo igual, se unifican las tarifas en todo el territorio nacional, se empieza a pagar un real por una carta sencilla, 10 cuartos la doble y 5 cuartos más por cada 4 adarmes más. Por tanto, la distancia ya no es un criterio, solo es el peso el criterio, y por primera vez el porteo lo sufragaba el remitente, en muchos casos, aunque eso costó que la gente se acostumbrara, como preámbulo de lo que iba a suceder con los sellos adhesivos en 1850. Durante el mes de septiembre del 45, la nueva tarifa solía ir, como hemos dicho antes, con el 1 real, y luego rápidamente se fue adoptando el fechador con el 1 real debajo en cartas destinadas a Madrid. Cuando la carta era doble, se estampaba el 10, y aunque, como ya he comentado, la circular decía que tenía que hacerse manuscrito, como en este caso, ese 10,
pues la corrección del 10 ya se hace con un cuño. O sea que la utilización de lo manuscrito y de los cuños fue irregular, como casi todo en el correo. Ahí tenemos una carta grande de 11,5 con 30 cuartos y la marca Senadores y Diputados, que no excluyó al duque de Lorenzo, marqués de Vallecerrato, perdón, del pago de una tarifa importante por un paquete grande. En ocasiones se estampaba en un real sin el mes y el día, sin más. Y nada más. Muchísimas gracias a todos.